Buenos días a todos. Antes de comenzar, quiero compartir con ustedes unas breves instrucciones sobre el uso de la interpretación simultánea que estará disponible durante este webinar. Las presentaciones se desarrollarán en idioma español, pero se contará con interpretación simultánea al inglés y al portugués durante toda la sesión. Para seleccionar el idioma de su preferencia, dirija hacia el menú inferior de su pantalla y haga clic en el icono con forma de globo terráqueo. Al hacerlo, se desplegarán las opciones de idioma disponibles: español, inglés y portugués. Now I am going to repeat this part in English just in case someone needed. The presentation will be conducted in Spanish, but simultaneous interpretation into English and Portuguese will be available throughout the session. To select your preferred language, go to the bottom menu of your screen and click on the globe icon. Once clicked, the available language options will be displayed: Spanish, English, and Portuguese. Para una mejor calidad del sonido, les recomendamos seleccionar la opción silenciar audio original si eligen escuchar el evento en un idioma distinto al idioma original que está siendo utilizado por parte del panelista. Esto les permitirá disfrutar de una transmisión más clara y fluida. Para dar inicio a nuestro evento, le doy la palabra a Janet Gija, directora ejecutiva de FIFARMA, para que nos dé las palabras de bienvenida. Muchas gracias, María Paula, y un saludo a todos quienes están conectándose en este momento a este webinar que hemos organizado en el marco del Día Mundial de las Enfermedades Raras. Soy Janet Gija, soy la directora ejecutiva de FIFARMA. FIFARMA es la Federación Latinoamericana de la Industria Farmacéutica de Investigación y Desarrollo. Y hoy nos estamos reuniendo con un objetivo muy claro: visibilizar los desafíos que enfrentan miles de pacientes en América Latina para acceder de manera oportuna a diagnósticos y tratamientos que pueden cambiar y salvar sus vidas. A eso los estamos convocando en el día de hoy. Y una de las cosas que más hacemos en FIFARMA es generar evidencia, porque sí creo y sí somos unos convencidos en nuestra organización que cuando tenemos una conversación con evidencia cambia la conversación y se abren posibilidades y caminos y oportunidades de solución. Y uno de esos estudios que desarrollamos para generar evidencia es nuestro FIFARMA Weight Indicator. Ya lo hemos generado por varios años y nos empiezan a dar datos que son muy importantes para nuestra región. De acuerdo con este Weight Indicator, el último que sacamos el año pasado, ya viene el próximo, en promedio el tiempo para que un medicamento innovador esté disponible en la región supera los 5 años, combinando el proceso regulatorio y el acceso efectivo a los sistemas de salud. Más de 5 años, mientras una persona en Estados Unidos y en Europa tiene el mejor tratamiento posible, nosotros 5 años después lo podemos tener. Y eso realmente no es solo un número, no es un simple número, es una vida, es una persona, es una familia, es toda una comunidad. Y también esa es la invitación al día de hoy. En el caso de las enfermedades raras, más allá del weight que reúne varias áreas terapéuticas, el tema, se han logrado muchos avances, pero el tema también es bien preocupante. Solo el 70% de los medicamentos huérfanos aprobados llegan efectivamente a los pacientes frente al 80% que tenemos para el caso de otras patologías. Y por eso en el webinar de hoy, Oscar Courtney, investigador de IQVIA, nos contará mucho más detalle de la disponibilidad de medicamentos innovadores para enfermedades raras en nuestra región y básicamente podremos ver dónde tenemos más desafíos, en qué áreas, si es en el tema regulatorio, si es en el tema de disponibilidad, qué país tiene un desafío mayor que otro, y creo que eso nos va a ayudar mucho a tener esta información tan valiosa para todos. Luego de la presentación de Oscar, contaremos con un panel que creo que va a ser un panel maravilloso. Estará moderado por Carla Báez, directora ejecutiva adjunta de AMIF, en el que dialogaremos desde tres perspectivas. Y eso me encanta porque son tres miradas que sin duda son complementarias en este proceso. Tendremos la perspectiva clínica con el doctor Nelson Purizaca, que además creo que nos va a dar esa mirada, digamos, mucho más, digamos, desde un lado bien, bien, bien importante, interesante para esta conversación. Tendremos una mirada muy importante que es la experiencia del paciente con Marta Herrera, y la de la política pública con Aide Rosas, que nos acompaña en representación del ministro Arturo de Lucio Ortega, quien iba a acompañarnos hoy, pero por un tema de última hora no nos pudo acompañar, pero Aide lo va a representar y seguramente nos aportará mucho a esta discusión. Tres perspectivas, tres miradas que sin duda son muy, muy, muy complementarias en este proceso. Y al final, que nunca se nos olvide, detrás de cada dato, detrás de cada indicador, hay una persona, hay una familia, hay una historia que merece ser escuchada. Y esa es la invitación para el día de hoy. Y así más preámbulo, le doy la palabra a Oscar. Oscar, por favor, listos para escuchar la presentación del WAIT. Yo amo los datos del WAIT, amo porque creo que nos pone mucha información muy relevante para todos y sin duda a muchos nos aportará en este camino. Oscar, bienvenido.
Muchas gracias, Janet. Un gusto estar aquí. Y el día de hoy voy a compartir algunos resultados enfocados en enfermedades huérfanas del estudio Weight Indicator. Los invito a buscar en la página web de FIPharma el reporte completo después del webinar, donde podrán encontrar mucha más información a nivel regional, así como a nivel país, en los 10 países que tenemos en este estudio. Es un estudio muy rico, amplio, que se ha desarrollado durante 4 años. Yo junto con un equipo grande, amplio de expertos en Latinoamérica, utilizando data de IQVIA y así en colaboración también con laboratorios en la región, así como FIPharma y las cámaras locales, así como AMIF, AFIDRO y otros en la región también. Entonces, el día de hoy, este estudio, algunos datos de la metodología antes de entrar a los resultados. Este estudio contempla 11 años de innovación. Estamos hablando acerca de moléculas que se aprobaron entre el 2014 y 2024 a nivel mundial, es decir, moléculas que ya están disponibles para poblaciones en Europa, Estados Unidos y otras partes del mundo, para un total de 403 moléculas. Tenemos una muestra de 10 países en Latinoamérica, pueden observarlos acá abajo, y esto cubre más del 80% de las nuevas sustancias activas que se han lanzado a mercados globales. Esto abarca oncología, enfermedades huérfanas que no sean parte de nuestras otras áreas terapéuticas, que son cardiometabólico, sistema nervioso central, y inflamación o enfermedades autoinmunes, ¿no? Y un dato interesante es que de nuestra muestra total de 400 moléculas, el 67% están clasificadas como enfermedad huérfana, como primera indicación. En este estudio anclamos a la primera indicación como punto de lanza. Y lo que podemos ver es hay mucha investigación en enfermedades huérfanas, que es algo muy positivo. Sin embargo, acceso y disponibilidad es lo que vamos a observar en un momento en los resultados. Ha sido lento o deficiente en algunas áreas, ¿no? Entonces, vamos a entrar a las definiciones y luego los resultados. Esta parte es importante para que entiendan sobre las definiciones que voy a estar hablando a lo largo de la presentación. Primero tenemos en rojo oscuro una definición de no aprobada, es decir, y no disponible por lo mismo, ¿no? Es una medicación, un medicamento que no ha pasado el proceso regulatorio o se encuentra en medio del proceso regulatorio o no ha sido sometido, ¿no? Luego tenemos aprobada, pero sin algún grado de acceso o no disponible. Significa que pago de bolsillo es la única opción para un paciente para estos medicamentos. Luego tenemos disponible únicamente en el sector privado, que quiere decir a través de aseguradoras privadas, el sector privado. Se puede acceder al medicamento quizá con algún pago deducible, algún pago de coaseguro o del estilo, ¿no? Puede implicar un pago de bolsillo aún. Luego, disponibilidad limitada, quiere decir que hay una restricción a lo mejor más allá del uso terapéutico o que haya diferencias en el acceso entre regiones, provincias, estados, ¿no? Pero que hay algún grado de reembolso en el sector público, sin embargo, no está ampliamente disponible, así como en la indicación o a nivel nacional. Y luego tenemos disponibilidad amplia. Disponibilidad amplia significa que está listado en un formulario nacional, está reembolsado para la mayoría de la población. Entonces, investigamos 4 preguntas principales que vamos a estar enfocando más en el tema de enfermedades huérfanas, pero también vamos a ver la perspectiva más amplia de toda la muestra del weight. Tiempo a disponibilidad, ¿cuánto tiempo se tarda a llegar a disponibilidad a la población en estos diferentes países en Latinoamérica? 2, estatus de disponibilidad, ¿qué grado de acceso tiene el medicamento o los medicamentos? Disponibilidad durante el tiempo o la evolución de la disponibilidad conforme al tiempo. Y número 4, el índice de mejora.
a qué tasa de mejora estamos observando los medicamentos o a qué nivel están mejorando su grado de acceso a lo largo de los años, ¿no? Entonces vamos a observar estas métricas y los resultados que arroja el estudio. Primero, una vista a nivel regional para contextualizar los resultados. De nuestra muestra de 403 moléculas, un total de 245 o aproximadamente 60% están disponibles, aprobadas en al menos un país, que en un momento vamos a ver, esto aún está concentrado en unos dos, tres países, pero están aprobados en al menos uno. Cuando vemos disponibilidad, incluyendo sector privado y público, tenemos un total de 179, es decir, el 45% se encuentran con algún grado de disponibilidad. Y vemos cuando se trata del sector público, apenas el 33% en al menos un país se encuentran disponibles, ya que sea ampliamente o de manera limitada. Ahora entramos en tiempo a la disponibilidad. ¿Cuánto tiempo se tardan en llegar a los mercados a tener algún grado de acceso en Latinoamérica las moléculas innovadoras? Y de manera general, tenemos aquí el promedio de tiempo desde que está aprobada en Estados Unidos o Europa, el primero de los dos. ¿Cuánto tiempo tarda en llegar en Latinoamérica en promedio, ¿no? Y vemos en nuestra muestra que 38 meses es el promedio en tiempo a llegar a aprobación, ya que sea por demoras en sometimiento o en el proceso regulatorio en sí. 38 meses, más de 3 años en ser aprobadas. Y suma eso entonces 29 meses para ser disponibles en el país. Un total de 5 años y medio aproximadamente en promedio para estos medicamentos. Cuando observamos enfermedades huérfanas, podemos observar que en varios casos hay retrasos más allá del promedio que se encuentra en cada país. Notablemente Perú, Panamá, República Dominicana, observamos un retraso total más de 3 meses en promedio versus nuestra muestra total. Entonces, en enfermedades huérfanas puede que haya aún más demoras versus una molécula innovador típica. En ningún caso en total vimos una mejora para las enfermedades huérfanas, a pesar de ciertos canales, ciertos fondos dedicados a estos medicamentos en algunos países. Cuando hablamos de el estatus de disponibilidad, entonces hablamos de cuánto tiempo toma, pero hasta dónde llega y qué tan amplio es el acceso. Podemos ver, este es la panorama general por país. Podemos ver diferencias importantes entre los países en términos de aprobaciones, que serían los puntos rojos hasta arriba. Podemos ver diferencias en el tipo de acceso que se puede llegar a tener en diferentes países. Notablemente aquí en Argentina tenemos un sector privado importante que tiene acceso a casi 100 moléculas, pero un sector público con relativamente poca participación de moléculas innovadoras dentro de nuestra muestra. En contraste, podemos ver a un Perú que de manera general tiene menor número de aprobaciones, menor acceso total. Sin embargo, la participación del mercado público es mayor a algunos otros países que se encuentran del lado izquierdo, ¿no? Cuando vemos este panorama y tenemos un contraste entre enfermedades huérfanas o medicamentos para enfermedades huérfanas y las no huérfanas, podemos observar dos partes, la parte de arriba y la parte de abajo, donde estas diferencias se hacen más claras. Esto otra vez es a nivel regional y habla del grado de acceso mayor que ha alcanzado un nuevo medicamento.
Primero con la barra verde. Cuando vemos amplio acceso para enfermedades huérfanas versus enfermedades no huérfanas o moléculas desarrolladas para enfermedades no huérfanas, podemos ver que no huérfanas alcanzan un grado mayor de amplio acceso, de acceso amplio. Mismo caso o mismo contraste con las moléculas que están aprobadas, pero aún no se encuentran con algún grado de acceso, ya que sea público o privado. Es decir, están disponibles únicamente en sector para pagos de bolsillo, ¿no? Entonces vemos que en enfermedades huérfanas hay mayor porcentaje de moléculas que no tienen ningún grado de acceso comparado a moléculas para enfermedades no huérfanas, ¿no? Esto a nivel regional. Y esta tendencia, cuando la observamos en los diferentes países, observamos que en la mayoría de países, esta misma tendencia está reflejada. Es decir, hay menor grado de acceso relativo al número de moléculas para para moléculas desarrolladas para enfermedades huérfanas, ¿no? Es una tendencia bastante clara y bastante pronunciada en muchos de los países que hemos investigado. Durante el tiempo, entonces, esta gráfica solo lo voy a poner a nivel regional para toda la muestra, porque ilustra el punto y no cambia mucho para enfermedades huérfanas, pero la tendencia general es clara aún así. Cuando hablamos de moléculas que fueron aprobadas en el 2014, es decir, por ejemplo, pembrolizumab, que tiene ya más de 10 años disponible a nivel global en diferentes países, lo máximo que alcanzan estas moléculas en Latinoamérica es el 53% en al menos un país disponible a nivel nacional, ¿no? Ampliamente. Mientras el 7% todavía se encuentran sin aprobación, 10% con aprobación, pero aún sin acceso, ni en público ni privado. Y aquí estos son los rangos más altos. Esta barra verde lo podemos observar bajando, no con una tendencia lineal, pero relativamente lineal, hasta el 2019, prepandemia, donde vemos una tendencia alarmante que es baja por primera vez, incluyendo sector privado y público, por debajo de 50% de las moléculas con disponibilidad. Y cuando observamos estas moléculas ya tienen 5 años, entonces están cerca del promedio en tiempo para llegar a acceso y estamos observando que a pesar del tiempo en el mercado, todavía no estamos alcanzando los grados de acceso anteriormente. Es decir, se ve un declive durante los años en acceso de moléculas. Lo mismo es, lo inverso es cierto cuando observamos las barras rojas, los vemos empezando a dominar la imagen, el cual significa que hay más y más moléculas que no tienen ni aprobación ni en un país o que no tienen acceso a pesar de tener aprobación, ¿no? Entonces vemos cómo bajan las barras verdes, amarillos y aún el sector privado y van en aumento las barras rojas. Por último, el índice de mejora, ¿no? ¿Qué porcentaje de moléculas están cambiando de estatus año con año? Es decir, ¿cuántas moléculas observamos de un año a otro que han mejorado? Y lo que observamos es entre el 2024 y 2025, el 90% de las moléculas se quedan estancados, están iguales que el año pasado. El 8% mejoraron, es decir, nueva aprobación o fueron del sector privado y ahora están disponibles en el sector público o estaban aprobadas y no disponibles y ahora entraron en el sector privado.
El 70%, 75% de las moléculas que mejoraron fue una mejora secuencial, es decir, privado a público, no aprobado, aprobado, pero no disponible, etcétera, ¿no? Y el 2% bajaron de nivel. Puede ser porque se retiraron del mercado, puede ser se volvieron redundantes o obsoletas estas tecnologías, que a lo mejor una nueva generación llegó, o simplemente los formularios por competencia, una se desplazó a otra, ¿no? Entonces, y cuando pensamos a nivel país, sí hay diferencias importantes. México era el país con mayor número de mejoras en el estudio del año pasado y esta barra arriba con los colores indica si el porcentaje relativo a la muestra de enfermedades huérfanas o moléculas para enfermedades huérfanas fue más alto o menos alto correspondiente a la muestra total, ¿no? Aquí podemos ver una tendencia más positiva en que en varios países, Brasil, Colombia en particular, vimos mejoras en enfermedades huérfanas mayores a mejoras en enfermedades no huérfanas. No obstante, tenemos algunos países donde la tendencia es la inversa y tenemos moléculas para enfermedades no huérfanas con mayor avances que enfermedades para enfermedades huérfanas, ¿no? Entonces, para resumir, la disponibilidad de medicamentos innovadores en la región, hay gran variedad entre los países, hay grandes brechas para abordar aún, y tiempo de disponibilidad es largo y es una ruta de acceso fragmentada que todavía se enfrentan muchos retos. El estatus de disponibilidad, la mayoría de los pacientes, es decir, en el sector público, solo tienen acceso a una fracción de las moléculas y esto se observa aún más retador para las moléculas innovadoras para enfermedades huérfanas. Durante el tiempo estamos observando que no estamos alcanzando los techos de antes, los niveles de acceso a nivel regional que antes. Sin embargo, sí vemos mejoras en algunos países, aunque sea secuencialmente y que sea un proceso lento en la región. Así que muchas gracias. Si hay preguntas, dudas acerca del estudio, con mucho gusto los recibo y voy a ceder la palabra a Carla, doctora Carla Valls, de AMIF, para el panel. Muchas gracias. Muchas gracias, Oscar. Y pues bueno, sin ninguna duda, eh, los datos son aquello que nos ayuda en la toma de decisiones. Este punto es absolutamente fundamental para los diferentes gremios relacionados con la investigación y con el desarrollo de moléculas. Por supuesto, tener datos muy concretos nos va a ayudar a todos en la toma de decisiones. Pues bueno, varios de ellos nos invitan a hablar el día de hoy del tema de enfermedades raras. 8% de la población global padece una enfermedad rara, 80% de origen genético, 20% de origen no genético. Es un tema importante que tenemos que considerar. 70% de ellas inician en la infancia. Y pues bueno, yo tengo el gran gusto de tener el día de hoy a 3 panelistas que nos van a acompañar justamente a platicar desde diferentes perspectivas alrededor del tema de qué vamos a hacer y qué podemos estar haciendo en materia de enfermedades raras en nuestra región. De primera mano quiero presentarles al doctor Nelson Murizaca. Él es un reconocido genetista en el Perú, con más de 10 años de experiencia en el análisis, en el estudio y en la atención de pacientes con enfermedades raras. Bienvenido, Nelson. Marta Herrera. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias, Nelson. Marta Herrera es una comunicadora social y periodista dentro de Colombia, presidenta de la Fundación para Fibrosis Quística, para la Fundación de Enfermedades Huérfanas y directora ejecutiva de la Fundación Colombiana para Cáncer de Pulmón, Asma, EPOC y otras enfermedades respiratorias y oncológicas. Muy bienvenida, Marta, un gusto tenerte por acá. Finalmente, la doctora Aide Rosas Vargas. Ella es la jefa de la Unidad de Investigación Médica en Genética Humana y además la coordinadora de la Red de Enfermedades Raras en el Instituto
Buenos días, gracias. Bueno, pues entrando en materia, quiero por favor iniciar platicando con ustedes para que dentro de su propia perspectiva nos puedan comentar, pues bueno, toda esta odisea relacionada con la atención de las enfermedades raras, doctor Morisaca. Hoy día nuestros pacientes tienen que cursar por una odisea en relación al diagnóstico de su enfermedad. Pero además de estos obstáculos que pudieran estar existiendo dentro del diagnóstico, también hay algunas barreras para poder acceder efectivamente a sus tratamientos. Cuéntanos desde su perspectiva, doctor, ¿qué impacto tiene esta demora en la progresión de la enfermedad? Y por supuesto también el impacto que tiene esto dentro de la familia. Si me ayuda, por favor. Estamos en mute, doctor. Hey, muchas gracias por la pregunta. Un gusto, saludos a todos. Hay que recordar que estos pacientes con condiciones poco frecuentes o enfermedades raras son altamente complejas usualmente. Entonces vamos a tener demoras a todo nivel, ¿sí? Demoras en la sospecha clínica, demoras en acceder a un diagnóstico correcto. También una vez que accedemos a un diagnóstico clínico, ahí viene justamente la parte de acceder al tratamiento. Tengamos en cuenta que muchas de estas enfermedades suelen ser crónicas y que además tienen ventanas terapéuticas muy estrictas. Es decir, un medicamento que reciba ahorita en este momento, apenas tengo un diagnóstico, probablemente me va a servir más ahorita que si me dan el medicamento 10, 15 años después, cuando probablemente ya hubo un daño neurológico irreversible. Tenemos algunas enfermedades que van progresando con el tiempo, por decir, por ejemplo, las enfermedades de depósito y en 5 o 10 años después probablemente ya no me funcione el hígado, el corazón ya esté severamente afectado. Entonces, además de poder acceder al tratamiento, es importante el cuándo. Como estaban mencionando, existe una brecha de varios años y esto lo que va a hacer es repercutir en la calidad de vida del paciente. Ahora, esto también definitivamente aborda la familia y me da gusto justo que mencionen sobre esto, porque aquí viene el tema de los cuidadores, ¿sí? El hecho de tener un diagnóstico de un paciente con una enfermedad poco frecuente o rara involucra muchas cosas. Involucra primero años de consultas. Estos pacientes, estas familias van dando vueltas, buscando, pueden ser síntomas que aparentemente son, no, son muy frecuentes, como una fiebre, un dolor, que en realidad puede ser la presentación inicial de una enfermedad poco frecuente. Lleva también a la incertidumbre, el hecho de ir a un médico y que no te sepan dar un diagnóstico, ir a otro médico es otro diagnóstico y bueno, fuera quizás en una semana, en un mes, esto puede pasar años. Después esto va acumulando un gasto de bolsillo, uno va a buscar una segunda opinión, otro lado, el desgaste emocional propio de toda esta incertidumbre. Los padres en países, bueno, en países como Perú, pueden incluso tener que emigrar. Sí, si un paciente aparece en provincia en donde quizás los accesos a los servicios de salud no son los más adecuados, o donde el nivel de especialidad que existe no es el adecuado para estos casos sumamente complejos, no son pocos aquellos que tienen que emigrar, dejar un empleo y migrar usualmente a donde se concentran los servicios de alta especialidad como en las capitales, o la capital en este caso en Perú, buscando especialistas y todo esto hace que desarrollen ansiedad o depresión. Y no hay forma de evitar esta carga, ¿sí? Porque si ellos no son los que cuidan a sus hijos, entonces ¿quién? Entonces también viene el tema de los cuidadores y una vez que se llega al diagnóstico y se quiere acceder al tratamiento, vemos barreras como las que mencionaban, en donde sabemos que existe, pero ya no se puede avanzar y origina más impacto en la familia porque esto va originando un círculo vicioso. A su vez, esto va acumulando hospitalizaciones repetidas, estudios innecesarios o tratamientos incorrectos, que esto va acumulándose en todo el tiempo, en el pasar de los años y con una carga familiar definitivamente muy alta, muy severa y muy desgastante. Gracias, doctor. Pues bueno, como en salud, por supuesto, en el caso particular de las enfermedades raras, el tiempo sí importa, tanto para el diagnóstico como para el tratamiento. La llegada oportuna siempre nos generará beneficios, tanto para el sistema, pero especialmente para la atención de nuestros pacientes. Y pues bueno, con esta visión, quisiera pedirle a Marta
Magda Herrera, que nos ayuda un poquito a entender cómo se compara esta situación en América Latina con otras regiones, especialmente en términos del acceso al tratamiento para estas enfermedades raras, y especialmente, Marta, con tu experiencia, ¿qué buenas prácticas internacionales crees que pudieran adaptarse a la región, obviamente para ir en mejora de esta situación? Bueno, buenos y bendecidos días para todos. Muchísimas gracias, Carla, por esta invitación tan maravillosa y por poderte volver a reencontrar. Bueno, yo te quiero contar que en América Latina ha avanzado el reconocimiento normativo en muchos países de Latinoamérica, incluido Colombia, que fue el pionero, pues uno de los pioneros después de Brasil y Argentina en todo el tema normativo en ley de enfermedades huérfanas, que contamos como con esos marcos legales para enfermedades huérfanas o raras, pero seguimos teniendo pues una brecha bien importante frente a otras regiones. A mí me gusta mucho el ejercicio de Europa, ¿por qué? Porque ellos tienen redes de referencia, procesos regulatorios pues más predecibles, mecanismos de financiamiento específicos que son bien interesantes. Mira, Carla, que en nuestra región el principal problema no es la ausencia de intención, porque todos tenemos la intención de visibilizar las enfermedades poco frecuentes, sino en la fragmentación de la implementación, que es muy grave. Y esto desde la perspectiva de nosotros como pacientes, ¿a qué nos lleva? Cuando hay esa falta de voluntad política, esa falta de la unión de los actores para compartir y no competir, pues nos lleva a diagnósticos tardíos, acceso desigual y sobre todo algo, Carla, que estamos viviendo en la mayoría de los países en Latinoamérica, es la judicialización para el acceso. Todos tenemos que mirar cómo logramos el tratamiento no por la vía del sistema, sino por la vía legal. Entonces, Carla, en América Latina, la América Latina no está rezagada en el discurso de enfermedades poco frecuentes, pero sí está rezagada en la ejecución y en la voluntad política, que es muy grave. Muchas gracias, Marta. Sin ninguna duda, la unión y la comunicación entre los diferentes sectores es algo que nos tiene que llevar a mejorar en el sentido, definitivamente, el diagnóstico y por supuesto el acceso a los diferentes tratamientos que nuestros pacientes están esperando. Las experiencias en otros países puedan ayudarnos efectivamente a tener claridad y a no equivocarnos en nuestra región. La atención integral, nuevamente, Marta, y te agradezco mucho la posición, por supuesto, desde la visión de nuestros pacientes. La atención integral es lo que estamos buscando en todo momento y es la que nuevamente nos va a llevar a la mejora y a la disminución de los tiempos y la progresión de las diferentes enfermedades. Muchísimas gracias, Marta. Regreso contigo también en un minutito. Aide, cuéntanos por favor desde la perspectiva también de las políticas que se están estableciendo en los diferentes países y especialmente en México. ¿Qué fallas estructurales hemos estado observando en los diferentes sistemas de salud que probablemente puedan estar explicando estas brechas, tanto en la evidencia científica, en la regulación y por supuesto en el acceso real de la atención? Y especialmente de qué decisiones clave deberíamos estar tomando al corto y al mediano plazo para que estas brechas empiecen a disminuir. Adelante, Aide. Sí, muchísimas gracias, Carla. Bueno, pues voy a hacer eco de quienes me han precedido porque creo que tenemos muchas coincidencias. Sobre todo me voy a referir desde una perspectiva de América Latina. No puedo tomar el ejemplo de Europa, en donde hay un avance mucho más evidente. Entonces, bueno, ya lo dijo Oscar, claramente el tener la aprobación no significa tener el acceso. Entonces, cuando estamos hablando de políticas públicas, tenemos que llegar hasta el fondo, ¿no? De toda esta problemática. Iniciemos por lo que han mencionado ya de las dificultades en el diagnóstico. Eso es algo a lo que se enfrentan todavía como una gran odisea la mayoría de nuestros pacientes. En, no solo en México, en otros países tenemos un sistema de salud todavía fragmentado en donde hay una altísima heterogeneidad en los servicios que se ofrecen.
Afortunadamente se va tomando conciencia de esta problemática y desde cada una de las instituciones están realizando o se están estructurando estrategias para poder abrir a más personas un diagnóstico personalizado, un diagnóstico de precisión, a través del cual puedan tener la información necesaria para recibir un seguimiento y un tratamiento adecuados. Recordemos que únicamente el 5% de las enfermedades raras cuentan con un tratamiento médico desarrollado y autorizado, de tal manera que también debemos de contemplar otro tipo de abordajes, como por ejemplo la cirugía regenerativa o bien alguna capacitación para poder reintegrar a los pacientes a la vida cotidiana. Una vez que se tiene el diagnóstico, bueno, también el tratamiento ya vimos que no es accesible para todos. Eh, Gran parte de esto estriba en la ausencia de visibilidad de los pacientes. Tenemos un territorio muy amplio en donde estos pocos pacientes para cada enfermedad están distribuidos a lo largo del territorio y es difícil visualizar en dónde se encuentran y cuál es su condición. Además de que nuestra medicina desafortunadamente sigue estando centralizada y bueno, pues es difícil el que lleguen estos medicamentos a las instituciones de salud que se encuentran fuera del centro. Entonces, hace falta un plan nacional que unifique los criterios, la creación de guías de seguimiento para poder dar esta atención y el acceso a los medicamentos o tratamientos que requieren nuestros pacientes. Pero bueno, se están llevando a cabo acciones. Actualmente es un tema efervescente en nuestro país. Desde las agencias regulatorias, COFEPRIS, pues ha tenido un cambio que nos ha permitido ver esta mejoría que nos mostraba Oscar. Y pues si bien no hay aún una ventanilla específica para la aprobación de medicamentos huérfanos, pues ya también se ha reducido ligeramente los tiempos cuando se requiere pues de la evaluación en la que nos podamos basar en evidencias de otros países y de otras organizaciones como la FDA o la EMA. Y bueno, pues también existe la posibilidad de compras de emergencia para, sobre todo para enfermedades ultra raras, en donde pues tenemos un solo paciente identificado en el país y que no tenga que pasar por todos estos procesos tan largos que, como también ya vimos claramente con datos duros, todavía es una realidad. Entonces, bueno, pues hay mucho por hacer, pero creo que existe la voluntad para ello. Gracias. Muchísimas gracias, Aide. Sin ninguna duda, y quiero hacer un llamado a los tres panelistas, por favor, para que en este cierre que podamos estar avanzando, me puedan comentar cuál sería el mensaje que desde la parte clínica, que desde la parte de los pacientes y por supuesto desde los tomadores de decisión en la parte de política pública, le queremos mandar a los tomadores de decisión con respecto a las mejoras en la atención de los pacientes con enfermedades raras. Por favor, si quieres, ahora empezamos al revés. Marta, empezamos contigo, luego el doctor y luego Aide. Bueno, Carla, yo creo que acá hay un mensaje muy importante y es que nuestros tomadores de decisiones tienen que pensar en cómo se van a generar esos centros de referencia que nos permitan concentrar el conocimiento, mejorar el diagnóstico y optimizar el tratamiento. ¿Cómo vamos a lograr hacer esas evaluaciones de tecnología en salud adaptadas a enfermedades de baja frecuencia? Porque esos modelos tradicionales de costo-efectividad, Carla, no funcionan para enfermedades de baja prevalencia. Se requieren enfoques más sensibles y lo más importante, que incorporen el valor social y la equidad. ¿Cómo vamos a lograr esos registros robustos de pacientes? Pues en Colombia tenemos una delantera y es que en Colombia es de obligatorio reporte una enfermedad huérfana que nos ayuda a mejorar la política pública, nos permite planificar, financiar y evaluar resultados. Entonces necesitamos que esos tomadores de decisiones también miren cómo se van a generar estos registros para saber dónde están, cómo viven. Y esos modelos de accesos innovadores, que es en lo que estamos trabajando en Colombia,
desde la sociedad civil. Acuerdos de riesgo compartido, pagos de resultados, esquemas diferenciados y sobre todo buscando esos recursos para aquellas nuevas tecnologías que pueden ser la cura para muchas enfermedades huérfanas. Y el mensaje desde nosotros como organizaciones de pacientes es que todo esto funciona si nosotros como sociedad civil estamos allí, porque para nadie es un secreto que a nivel mundial el movimiento de enfermedades huérfanas se mueve es a través de nosotros como sociedad civil, acompañados de otros actores. Muchísimas gracias por la invitación. Mil gracias, Marta. Doctor Nelson, por favor. Sí. Si algo aprendemos en genética médica es que el mayor sufrimiento de las familias no solamente es la enfermedad, muchas veces es la incertidumbre del sistema. Van pasando años buscando respuestas que a veces no hay hasta que llegan, y una vez que llegan y se quiere saber qué hacer, empiezan el esperemos, vayamos, simplemente no se puede o no hay acceso o es imposible. Estas son las barreras que tiene el paciente y creo que tenemos herramientas capaces de cambiar eso. Un diagnóstico genético temprano puede ya darnos un camino, puede cambiar las mismas decisiones médicas, puede hacer que las familias puedan planificar el futuro. Y un buen diagnóstico también nos abre la puerta para un tratamiento. Y recordemos que con el tratamiento no solamente es manejar la enfermedad, es dar la tranquilidad a la familia, es dar esperanza, es devolverles el tiempo que han ido perdiendo. Así que creo que es fundamental en este abordaje que damos siempre poner al paciente y su familia al centro. Así que este tipo de iniciativas me dan mucha ilusión y espero que siga avanzando el acceso en nuestras regiones. Gracias, doctor, muy amable y sin duda vamos a tener que avanzar hacia ello. Doctora Rosas, por favor. Sí, bueno, creo que es muy importante la estructuración de un plan nacional sin dejar de lado la cooperación internacional. Es muy importante pensar en los centros de referencia que hablaba Marta, pero también es una realidad que no se puede cubrir en cada uno de estos centros de referencia las 7,000 enfermedades y vale la pena optimizar recursos. Por grupo de enfermedades con especialistas en cada una de ellas y, ¿por qué no, cooperando entre los países? Dentro de estos planes o este plan nacional debe estar incluido, por supuesto, un registro que sea interoperable y dinámico para poder ir adaptando a las nuevas necesidades del país y, por supuesto, de los pacientes. Y pensando siempre en la equidad, en la homologación en nuestro sistema de salud y, por supuesto, debe de existir en cada país un apartado financiero fijo y específico para las enfermedades raras y todos los requerimientos que se tienen al respecto. Gracias. Extraordinario, Marta, tienes la manita levantada, adelante, por favor. Claro que sí, mira que con referencia a lo que dice la doctora Aide de los programas de referencia, no es que existan 7.000 programas de referencia, sino que se pueda, como está haciendo Colombia, uniendo por condiciones neurológicas, de la sangre, oculares, y poder generar unos buenos programas de referencia en las ciudades principales con la idea de hospitales hermanos. Entonces, si el paciente viene de una región lejana, allí hay unas IPS o hospitales que los atienden, pero hay un centro de referencia grande que le ayuda a este hospital hermano a tratar y llevar la continuidad. Entonces, salen del programa de referencia con todas sus indicaciones y en su región los van atendiendo, les van haciendo seguimiento. Y yo creo que hay algo muy importante. Si logramos crear un sistema de salud que funcione para las enfermedades huérfanas, este sistema de salud le va a funcionar a todas las enfermedades, independiente de la que sea. Pero el tema de los programas de referencia nos ayudan a mejorar la calidad y cantidad de vida. Y lo digo por el programa de referencia que nosotros tenemos, de los que tenemos en Colombia de fibrosis quística. Mi sobrina antes se hospitalizaba entre 7, 8 veces al año antes de tener el programa de referencia. Y con este programa de referencia que lleva 11 años para fibrosis quística, se ha hospitalizado 2 o 3 veces y salió de la lista de trasplante y está accediendo a nuevas tecnologías, son pacientes educados. Entonces, con los programas de referencia podemos ganar muchísimo y también ese seguimiento para las familias, para el gasto de bolsillo, o sea, se mejoran muchísimas cosas. Mil gracias, Marta. La realidad, señores, es que
el tema de enfermedades raras nos invita a innovar, nos invita a buscar estas nuevas alternativas, nos invita a poder crear también todo lo que mejore a nuestros pacientes. Me llevo de esta conversación extraordinaria, además de mucho agradecimiento, esta invitación nuevamente para poder innovar en procesos de adquisición, innovar en, por supuesto, acompañamiento para nuestros pacientes, para las familias, para los cuidadores, pero por supuesto también en el desarrollo de los diferentes de instrumentos de política pública, planes nacionales que se puedan llevar a cabo dentro de nuestros diferentes países, considerando por supuesto también todas las peculiaridades de cada uno de nuestros países en la región, pero también esta intercomunicación que bien has resaltado, Marta, que bien ha mencionado Aide, que por supuesto también nos ha invitado el doctor Purizaca para fomentar en todo momento esta eliminación de una odisea diagnóstica y ese acceso oportuno a los tratamientos para nuestros pacientes. El tratamiento, sin ninguna duda, deberá ser integral en todo momento, no solamente en las enfermedades raras, sino en la totalidad de las atenciones de la salud. Un tratamiento integral que nos lleve desde la atención primaria hasta la rehabilitación y la reincorporación de nuestros pacientes a la vida económica y social. Este tema es muy importante que lo tengamos siempre presente en el momento en el que se tomen las diferentes decisiones alrededor de esta y de todas las demás patologías en materia de salud. Dos mensajes finales. Nuevamente el tiempo sí importa en salud, sin ninguna duda. Y por el otro lado, por supuesto, también tratemos de no dejar a nadie atrás. La salud tiene que ser absolutamente equitativa y para allá vamos con el proceso de innovación. Yo quiero cerrar de este foro, por supuesto, dándole la palabra a una gran compañera y además amiga de nuestra asociación hermana de AFIDRO, Catalina Bello, ¿cómo estás? Que es la directora de acceso de AFIDRO, para que nos ayudes con los mensajes finales y por supuesto con el cierre de este panel, que además siempre coincidimos con mucho gusto y con mucho entusiasmo en este punto en particular. Gracias, Cata. Hola Carla, muchas gracias. Gracias a estas tres visiones, estas tres dimensiones de un tema que tenemos que abordar en equipo. Yo creo que la invitación que hace Carla de tenemos que innovar, quisiera acompañarla con tenemos que innovar, pero innovar trabajando juntos. Importante que tengamos en cuenta que la solución para estos temas es un trabajo conjunto, no es un trabajo solo del gobierno, es un trabajo de la industria que debe continuar garantizando tener medicamentos y tener tratamientos para responder a los retos de salud que tienen muchos pacientes en el mundo, en nuestra región también, con enfermedades huérfanas. Necesitamos tener respuestas terapéuticas y por eso la industria debe continuar innovando en estas patologías. Debemos tener como sistemas de salud respuestas oportunas y adecuadas para estos pacientes que con su enfermedad tienen que trasegar por muchos retos en los sistemas de salud, pero es importante que tengamos en cuenta que esto no es solo un reto del gobierno, es un reto de todos los agentes que están en los sistemas de salud, de todo el ecosistema de salud. Tenemos que trabajar en tener diagnósticos temprano y para eso los pacientes tienen que estar y hacer parte de un sistema de salud con una atención oportuna, tener accesos a los tratamientos. Oscar nos mostraba muy bien una información que genera un poco de preocupación y es que no se están aprobando tratamientos en la región de manera tan rápida como quisiéramos, pero no es solo aprobar los tratamientos, el acceso no es solo tener o contar con un registro sanitario, esto tiene que ir acompañado con una dimensión importante que es la protección financiera de las familias y de los pacientes con enfermedades huérfanas. Estos medicamentos que tienen aprobación a veces no tienen cómo ser cubiertos por las familias y es importante que los sistemas de salud también den una respuesta en esa dimensión financiera para que las familias puedan acceder con oportunidad y tener un tratamiento que le dé una mejoría a su calidad de vida. Importante que veamos, como bien lo señalaban los panelistas que nos acompañaron hoy,
al paciente de forma integral. El paciente no es una enfermedad y no lo define una enfermedad. El paciente es una persona que tiene otro tipo de necesidades y por eso también los gobiernos deben trabajar de manera articulada, no solo en la dimensión de salud, de darle una respuesta con un tratamiento y acceso oportuno al sistema de salud, sino también que tengan educación, que tengan la forma de acceder a un trabajo, porque esta integralidad no solo viendo al paciente desde una dimensión de la enfermedad, sino como ser humano y como ciudadano dentro de un país que tiene que tener también respuestas desde otras dimensiones. Entonces es una invitación a que esto no se vea solo como una tarea de los sistemas de salud, sino también de la integralidad de un gobierno que tiene que darle una respuesta a estos pacientes. Importante y para cerrar, como decía Marta, intención hay. Necesitamos es trabajar en que esa intención se concrete en varias vías. Uno, tener acceso oportuno a las tecnologías y para eso requerimos tener disponibilidad del producto, es decir, que cuente con una autorización de la oficina sanitaria para poder tener esa opción terapéutica en el país, pero también tener disponibilidad financiera. Y aquí quisiera cerrar con un mensaje de algo que estaba sucediendo en Colombia y es, nosotros tenemos un sistema de salud que, como bien lo señaló Marta, ofrece una protección especial para los pacientes con enfermedades huérfanas. Esa protección especial debe concretarse en un acompañamiento y en una responsabilidad financiera para que el paciente, ese medicamento que ya tiene un registro sanitario hoy, pueda tenerlo el paciente sin poner en riesgo la situación financiera de su familia. Mensaje final. El trabajo es de todos, es un trabajo articulado y este equipo de personas que está acá y todos los sistemas de salud de la región debemos trabajar de manera articulada para darle una respuesta a los pacientes con enfermedades huérfanas. Muchas gracias a todos por conectarse. Gracias por estar aquí en este webinar y con esto ya damos por finalizado nuestro evento el día de hoy. Muchas gracias a todos.